Amigos, buenas tardes. Y bueno, lo prometido es deuda. Estamos nuevamente en su programa Luna Erótica, porque al final de cuentas es su programa, no es de nosotros. Y bueno, ¿qué les puedo yo decir? Tenemos un invitadazo el día de hoy. Ya saben que aquí siempre tenemos invitados de lujo, pero este día es muy especial para mí porque tenemos un gran invitado, Alfonso Basaldúa, que es documentalista y que nos viene a contar un poco, a disiparnos nuestras dudas de qué sucede en el cine con el erotismo. Alfonso, buenas tardes. Hola Ana, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a Luna Erótica. Muy agradecida de que estés con nosotros. No, al contrario, gracias a ti. Y pues sí, más que, mira, lo que pasa es que, como habíamos platicado anteriormente, y me gustaría ponerlo ante tu auditorio, es que antes de sumergirnos o ir hacia el cine, hacia el erotismo en el cine, me gustaría, tal vez no necesitemos dar una definición del erotismo, pero sí me gustaría tener como un marco, ¿no? ¿Como tu opinión puede ser? Más que opinión, y no quiero llegar a una definición, más bien lo que quiero hacer es que hagamos nosotros una interpretación para este programa y de ahí en adelante poder avanzar, ¿no? Sobre todo con un tema que definitivamente yo no creo que se haya definido desde nunca, como ha sido. Es complicado, ¿no? Es complicadísimo. O sea, definir el erotismo es como definir, te decía, el amor, el aire, el color, no sé, o sea, como que me parece, el erotismo tiene que ver con muchas cosas y lo vamos a ir platicando poco a poco, pero el erotismo no tiene que ver con una cosa específica ni tiene una definición específica, y tal vez aquí los sexólogos y hasta los psicólogos van a decir, bueno, pues claro que tiene una definición. Bueno, será una definición, pero en este programa y desde mi participación no me gustaría hacer una definición, más bien lo que tendríamos que hacer es una interpretación de qué es. Eso me gusta. De qué es el erotismo o de qué se trata, porque yo te puedo definir, puedes decir a lo mejor como decían antes, yo no sé, no tengo ni idea de lo que es, pero sé de lo que se trata. Claro, claro. O sea, yo no te puedo decir qué es el erotismo como tal, definirlo de una manera cartonada con cinco palabras. El erotismo precisamente viene, que es un término que se acuña y que se vuelve moda, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Hay novelas del siglo XVIII, por ejemplo, hay dos novelas de Jean-Baptiste de Bellort, que es Teresa Filósofa, que se le atribuye a él, aunque se dice que es de autor desconocido, y existe otra que se llama Fanny Hill, son de las grandes novelas eróticas, y son novelas eróticas de hace 2-3 siglos casi. Entonces, ¿y qué se define como erotismo? Entonces, el erotismo lo definen los clásicos como es la acción que tiene que ver con el amor, porque viene precisamente del dios Eros, del dios griego, que tiene que ver con el amor, y la fertilidad, ¿no? Pero la interpretación ahora del erotismo es otra cosa, y el erotismo como un producto cultural, como una acción cultural, más que como un producto cultural, es como una acción cultural, no tiene nada que ver, o sí tiene que ver con eso, pero tiene que ver mucho más. O sea, tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? O sea, el erotismo parte de eso, ¿no? Parte de esa definición de que es la acción sobre el amor, sobre el deseo y sobre la fertilidad, ¿no? Sobre todo por el dios Eros. Y entonces pensando, no sé, a mí se me está ocurriendo, pudiera ser entonces que cada quien pudiera tener un concepto de lo que es el erotismo, porque lo que es erótico para una persona puede no serlo para otra, no lo sé. O sea, todo el mundo puede tener una interpretación de lo que te parece a ti erótico. Pero lo que sí tiene que ver con esta manifestación erótica, esta aprehensión erótica, con esta apreciación erótica, porque el erotismo tiene que ver con dos personas o más, ¿no? Puede ser. Claro, por supuesto. Pero sobre todo viene de ti hacia el otro, sea lo que sea, ¿no? Sea una relación personal, sea una relación masiva, sea estos personajes que son eróticos, como lo platicamos, que ejercen toda una atracción sobre multitudes, ¿no? Que son eróticos por sí mismos, ¿no? Actores, políticos, gente famosa, que se enfrenta a públicos muy grandes y que detona estas motivaciones eróticas en un público, ¿no? Pero eso es otra cosa.
El erotismo fundamentalmente, y eso sí estaría bien que a mí me sirviera y para este programa, el erotismo tiene que ver con una parte muy importante que es la cultura. Porque nosotros hablamos del erotismo occidental, pero ¿qué tiene que ver con el erotismo chino, con el erotismo japonés? Cuando yo veo las láminas, por ejemplo, del acto sexual, ¿no? Ajá, sí. Que espero que no se pueda, digamos, censurar este término, pero bueno. Claro. El acto sexual, por ejemplo, en las estampas de chinas o japonesas de hace siglos, o el Kama Sutra, por ejemplo, donde es todo un tratado de cómo tener relaciones sexuales a partir de una cantidad de posiciones, digamos que estamos hablando de otro tipo de erotismo, ¿no? El erotismo, por ejemplo, el erotismo de nuestros pueblos originarios no lo conocemos. No sabemos qué los motivaba, si había erotismo. ¿Cómo se planteaba el erotismo? El personaje más erótico tal vez sería Cuauhtémoc, que a nosotros nos lo enseñaron así como el personaje del último emperador y el gran guerrero. Y ahí viene otro atributo del erotismo, que es precisamente que ejerce cautiva a través de ciertas cosas como es la lucha social, la lucha política, la lucha guerrera, por ejemplo, ¿no? Los guerreros siempre serán personajes eróticos, ¿no? Así es. Siempre. Porque siempre eso, lo que decíamos, el poder de alguna manera es erótico per se. O sea, no necesariamente quiere decir que las figuras de poder tengan que ser eróticas, pero sí creo que esa investidura de cierto poder, de ciertos atributos, pueden resultar eróticas para ciertas personas. Sí, el poder cautiva, eso definitivamente, el poder cautiva, ¿no? Y el poder de alguna manera tiene que ver el personaje que lo motiva, las motivaciones que tiene este personaje. Podríamos hablar de algunos personajes de la política que a mí me parece el erotismo y el antierotismo desde el poder, ¿no? Por ejemplo, antes del programa yo te mencionaba que, y no es por lo de la guerra, pero uno de las personas más poderosas del mundo, que es Putin, pues nunca ha sido un personaje precisamente erótico, no ha tenido una manifestación ni cautiva desde un poder, pero desde otro tipo de poder, ¿no? Por ejemplo, ahí el poder no cautiva. Podríamos hablar, por ejemplo, de otro personaje que era Benito Mussolini, que era un personaje que definitivamente ejercía toda una serie de motivaciones eróticas en las masas, ¿no? ¿Por qué? Por su voz, por su fuerza, por su lucha, porque él llevaba todo un proyecto, digamos, desde aquel gobierno, pues, ¿no? Pero llevaba un proyecto que trataba de sacar a Italia, por ejemplo, de la crisis y llevarlo a otro nivel, ¿no? Pero bueno, pero fíjate, eso que me estás tú explicando, eso me gusta porque a mí me recuerda a otro personaje. No me gusta el fascismo, obviamente. No hablamos de eso. Pero del Duce como personaje. Sí, claro, eso es otra cosa. Era otra cosa. Pero al mismo tiempo, fíjate, yo recuerdo un personaje así, pero en mujer, que fue Cleopatra. Una mujer que también estaba investida de poder y que supuestamente todos los hombres se enamoraban de Cleopatra porque era muy bella y alguna vez lo he leído, por eso digo yo que pero y otra vez volvemos a lo mismo. En la parte del erotismo tiene que ver directamente con la cultura. Tú tienes una imagen de Cleopatra, probablemente de Elizabeth Taylor. Sí, ¿no? Seguro sí. O sea, es increíble, pero y el erotismo. Que Elizabeth Taylor no era, desde mi punto de vista, una mujer. Era una mujer bella, fíjate, hay otra cosa. Es diferente. Era una mujer hermosísima, pero no era una mujer desde mi punto de vista que motivara al erotismo, ¿no? Pero bueno, no hemos definido qué es el erotismo y no lo vamos a definir. No, es complicado. Vamos a hacer tal vez una interpretación de lo que es el erotismo, ¿no? Y otra cosa que a mí me interesa mucho destacar es, si vamos a ver el erotismo en el cine, sí me gustaría decir que generalmente el erotismo se detona a partir de la cuestión de los sentidos, o sea, pero no necesariamente y no se acaba ahí, porque los animales también tienen sentidos, pero esta es una característica absolutamente humana y exclusivamente humana, el erotismo, ¿no? Porque tiene que ver con la cultura.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los medios? Desde los medios gráficos, ¿no? Desde que se pudieron reproducir las estampas eróticas, por ejemplo, que circulaban. Te decía de las novelas eróticas, por ejemplo, del siglo XVIII, ¿no? Entonces, bueno, escritores que han hecho novelas. Bueno, Henry Miller fue un hombre que a través de sus novelas, digamos, era una cantidad de erotismo el que estaba ahí, el que está en esas novelas, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con la cultura y los medios. Yo lo que sí creo es que, por ejemplo, los medios audiovisuales y visuales, desde los gráficos hasta ahora los audiovisuales, con la fotografía, primero con los gráficos, luego con la pintura también desde el Renacimiento, ¿no? Cuando los pintores de pronto se destapan y todos empiezan... Rubens, las gracias, o sea, por ejemplo, que empiezan a pintar una cantidad de mujeres voluptuosas, de acuerdo a los atributos de belleza de aquella época, claro, desde el punto de vista del pintor. Claro. ¿No? Entonces, a mí yo veo esas pinturas y digo, bruta, qué cantidad de gorditas, ¿no? Que a lo mejor yo digo, bueno, con todo respeto, pero digo, a mí no me atrae tanto, por ejemplo, pero a lo mejor en aquella época era toda eso motivaba el erotismo, detonaba el erotismo, hacía que el espectador, el otro, el que percibe los atributos eróticos, tenga un enamoramiento sobre los personajes. Pero tú crees, se me ocurre una pregunta, Alfonso, ¿tú crees que en un momento determinado también el erotismo ha cambiado en el cine? Se me está ocurriendo, porque el otro día hablábamos del cine de Buñuel y hablábamos de esta película de Los Olvidados, donde hay una escena muy peculiar, ¿no? Entre Estela Inda y Roberto Cobo. Pero yo me quedo con eso. Pero entonces yo me vengo más para adelante. Y que no es una película que... No, claro. Para mí, una de las escenas eróticas más importantes del cine mexicano. Claro, sí. Sobre todo de la época de oro. Pero hay una cosa muy interesante. Yo hace algunos años, obviamente muchísimos años después de lo que fue la película de Buñuel, yo me encontré con una película que se llamaba algo así como Las 50 sombras de Grey, una cosa así. Sí. Y pues yo no le encontré el erotismo por ninguna parte, o sea, era algo burdo. No, por eso pregunto, ¿será que va cambiando con el tiempo? Claro que va cambiando, también? Así como la cultura se va transformando, el erotismo precisamente y las motivaciones eróticas y la apreciación de los elementos o de las características eróticas, si se pudiera llamar así, van cambiando, se van transformando por generaciones. Estamos hablando de diferentes motivaciones, precisamente. O sea, yo también esa película, incluso el libro, por ejemplo, me parece que no tiene nada de erótico. Desde mi punto absolutamente de vista. No. Pero yo he conversado sobre todo con mujeres de la generación que tienen ahora 30 años o 40 años, y les ha parecido, digamos, wow, se les dicen, qué bárbaro, es súper erótico, súper sensual, porque además también hay que ver, vamos a pensar una cosa, que esto es muy importante, creo yo. Esa es otra de las cosas que el erotismo ha venido cargando, creo yo, como término, que es, el erotismo tiene que ver con la transgresión. O sea, y te estoy hablando de obras, por ejemplo, como las novelas de la historia de hoy, la película, ¿no? O sea, que lo anunciaban como la transgresión. Y sí había una serie de transgresiones de acuerdo a la moral de la época, ¿no? Y por eso resultaba erótico, porque ahí se presentaban escenas, se presentaba una historia donde el personaje transgredía los cánones morales de la época, y entonces se volvía erótico, ¿no? Es como parecido al Marqués de Sade, ¿puede ser? El Marqués de Sade en esa época también pues, fue un transgresor totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué el erotismo tiene que estar relacionado con la transgresión? No necesariamente, porque precisamente esto que mencionabas aparentemente transgrede, ¿no? Pero a mí no me parece que tenga motivaciones eróticas, hay una diferencia, ¿no? Y no solamente tiene que ver la transgresión como un elemento que definitivamente lo haga erótico, puede ser
transgresor, pero no necesariamente tiene erótico. que ser erótico. ¿Qué es lo que pasa en el cine? O sea, yo lo que entiendo es que ha sufrido una evolución. Por ejemplo, Marlon Brando era un hombre erótico. Ajá. ¿No? Desde sus primeras películas, ¿no? Desde que lo dirigía Elia Kazan, o sea, era un hombre que definitivamente, y no gesticulaba, era impresionante, ¿no? Él no gesticulaba, era un hombre que parecía de piedra, pues, ¿no? Ajá, sí, pero sin embargo verdad. era un erotismo el que despedía en la pantalla que wow, o sea, ¿no? Era un hombre, y tampoco era un sex appeal, ni siquiera era un cuate guapo, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, creo que sería interesante, sería sí, interesante que la gente que nos escucha, nuestros amigos de Luna Erótica, también nos dieran sus opiniones, porque de eso se trata este programa, no es solamente que nosotros hablemos, sino es un intercambio de alguna manera para poder enriquecernos todos, ¿no? Porque lo que nuestro invitado de hoy dice es muy cierto, o sea, ¿quién define el erotismo? Al final es complicado, y bueno, más complicado sería pensar que cada quien tenga su concepción del erotismo. Más bien todo el mundo tiene sus motivaciones y su impulso erótico, pero creo que tiene que ver con como decía, con la cuestión cultural. Hace rato platicábamos también sobre qué mueve ahora el erotismo, qué motivaciones, cuál es la mujer, cuál es el tipo de mujer y el tipo de hombre que despierta lo que se podría decir un impulso de erotismo. Más que un impulso, una apreciación erótica, por ejemplo, del otro, ¿no? Porque incluso sucede en eso. En mis tiempos, por allá por los 80s, lo sexy era ser una mujer extremadamente delgada, con cuerpo de Barbie, como dice la gente, y hoy yo me encuentro en las redes sociales mujeres incluso como para mí gorditas, ¿no? Llenitas, como muy de curvas. Artificialmente inclusive. Artificialmente, ¿no? Me imagino, porque sí, yo veo que no son cuerpos muy naturales, pero sí me doy cuenta cómo ha cambiado esa parte del erotismo. Mira, yo pienso que el erotismo, decía yo, tiene que ver con un impulso y que se detona a partir de las cualidades o las características del otro. Y puede ser desde mi formación cultural, desde mi propia cuestión vivencial, puede ser un detalle de tu persona. Puede ser la voz, puede ser las manos, puede ser un gesto, puede ser una sonrisa, puede ser el enamoramiento casi adolescente, por ejemplo. El adolescente que se enamora por primera vez de la chica con la que ha platicado, se va a su casa y sueña con ella, y ve su sonrisa, y ve sus ojos, y ve sus manos, y la ve caminar en la calle, y siente un enamoramiento. Todo eso probablemente esté despertando en él todo un sentimiento y unas motivaciones eróticas que lo hacen después fantasear. Es un objeto del deseo con el cual empiezas a echar a andar tu imaginación, ¿no? Ese es parte, yo creo que del erotismo, pero sí tiene que ver con la cuestión, te decía, cultural, con la cuestión vivencial, con la cuestión del individuo, lo que detona en ti el otro, ¿no? Claro, pero eso al final no se recibe. Ahora, culturalmente sí se va haciendo, la gente se va formando con patrones, eso es a lo que me refiero. Con modelos eróticos, ¿no? Con modelos eróticos. Apenas estaba viendo un documental que no recuerdo exactamente del lugar, pero era un lugar en el África, donde el ser muy erótico o muy sensual o muy sexy o como le queramos llamar, es en los hombres estar muy panzón. Claro. Mientras más grande tienen el vientre, entonces son más sexys. Y de este lado del mundo todo el mundo se va al gym porque nadie quiere tener una panza de este tamaño, ¿no? O sea, por lo que tú dices, que es un asunto de que cada cultura tiene sus ideas de lo que es el erotismo. Tiene, ¿no?, sus ideas y tiene sus motivaciones eróticas, de lo que puede, ¿no?, ser sexy, o sea, exactamente, sus motivaciones son diferentes, ¿no? Claro. Ahora hay que pensar que también la parte erótica durante mucho tiempo tiene que ver con la transgresión, porque durante mucho tiempo la cultura definitivamente canceló el placer en la relación sexual.
Canceló la moral pública, la moral religiosa, canceló el placer en la relación sexual. Eso pasó durante siglos. ¿Y eso es parte del erotismo? No, eso es parte precisamente de que durante mucho tiempo la transgresión era la única forma de... Ah, claro. ¿No? Entonces Sí. la mujer no era, casi estaba prohibido tener precisamente una motivación erótica con tu mujer, no, para eso existían otras cosas, ¿no? Ajá, Para eso sí. existían otras formas, incluso otros ámbitos, otros medios, ¿no? Por eso la gente se iba tal vez a los burdeles, tal vez a lo mejor, no, o sea, ¿por qué? Porque el erotismo no estaba en la otra persona. Entonces, el amor no tenía que ver con el erotismo. No, son como incluso cosas distintas. Son distintas, pero sí creo que ahí es lo que debemos desde mi punto de vista, yo siempre tengo como una especie como de un triángulo, en donde en la cima está el amor, en uno de los lados, en otro de los vértices del triángulo está el sexo, lo que es el sexo mecánico, y el sexo simplemente en donde dos personas tienen el coito, no sé si se puede decir, pero bueno, ya lo dije. Entonces, y en el otro lado está precisamente todo el erotismo y toda la parte sensual, ¿no? Todo esto que te decía que te detona, que te motiva, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, el amor sin erotismo, pues yo desde mi punto de vista, yo creo que el amor siempre debe estar cargado de erotismo. Y que tú lo vas descubriendo en ti y en el otro y con el otro, ¿no? Y tú lo descubres en ti mismo también, porque tú también te vas convirtiendo en un ser erótico y sabes de tu erotismo, ¿no? Con respecto al otro, digámoslo, en una relación personal. Y entonces el otro también va descubriendo en ti ciertos gestos, ciertas formas que para la otra persona lo cautivan y es erótico, le motiva el deseo, ¿no? Le motiva el deseo y no solamente eso, le motiva el enamoramiento y el querer. ¿El enamoramiento tenerte. es parte de eso? Sí, claro, el enamoramiento. Te decía del adolescente, por ejemplo, ¿no? Del enamoramiento, ese es el enamoramiento. Y el amor está más allá del erotismo. El amor es otra, el amor es mucho más. Pero el amor siempre debe tener esta motivación erótica, desde mi punto de vista, ¿no? El sexo mecánico que encontramos en muchas páginas de la web, que además los medios y la cultura ahora se han vuelto absolutamente, digamos así, explícitos, ¿no? Si tú quieres puedes encontrar, pero miles y millones de esta industria tan grande, ¿no? Que no es erotismo. Que no necesariamente es erotismo o generalmente no tiene nada que ver, pero todo depende del espectador. Porque el espectador sí puede encontrar motivaciones eróticas en esas imágenes. Pero ¿no? entonces el erotismo es del espectador. Por eso te decía que tiene que Por ver eso no con hay esta reglas. relación. Tiene que ver con esta relación, pero tiene que ver con esta cultura también. Ahora se consume mucho más ese tipo de cosas que se dice, ¿cómo se dice para que no nos censuren? ¿El qué? El no por. El no por. Sí. Entonces, precisamente existe en el no por toda esa digamos, esa industria del no por, ¿no? En donde es sexo mecánico. Hay muchos que han querido hacer el no por artístico, hay muchos que han querido hacer el no por, incluso existen páginas que supuestamente se anuncian como el no por erótico, el no por de arte, Ajá. ¿no? Pero al final de cuentas, sí a mucha gente lo motiva, como mucha gente lo motiva ahora un cuerpo mucho más voluptuoso de la mujer, ¿no? Por ejemplo, yo digo, wow, a mí la verdad no me motiva mucho, pero ese tipo ese digamos, modelito. de imagen, Sí, ¿no? claro. De modelitos. Sí. Pero muchas personas sí, entonces tiene que ver con la cultura, ¿no? Por eso te digo, sería algo parecido como al arte, ¿no? El que escribe una canción. Y todos, perdóname, y todos hemos tenido experiencias eróticas, eso es también muy interesante, todos. Aunque no nos demos cuenta, todos hemos tenido experiencias eróticas, ¿no? Desde chico, desde niño, desde niña. ¿Puedes poner un ejemplo a nuestros amigos, no sé? Bueno, de tener una experiencia erótica y además es irracional, ¿eh? No sabes el por qué. Pero sí, definitivamente. Yo siempre hablo de mi maestra de segundo de primaria, de segundo, de tercero de kinder. Yo no sé si yo era muy precoz. ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero de verdad estaba enamorado. ¿Qué me motivaba a ver a esa mujer? Muchos psicólogos dirán, pues tú trasladaste la parte materna a esa. No. Mi mamá estaba por allá y esta Miss Georgina era una belleza. A mí me cautivaba,
O sea, decía, wow, qué hermosa mujer desde aquel entonces, ¿no? ¿Qué me motivaba? No sé, su rostro, su cara, su voz, su cabello, su forma de andar. Todo eso eran motivaciones eróticas para mí, que como niño no sabía ni de lo que se trataba, ni mucho menos. Yo por eso te decía que pusieras un ejemplo. Ese para mí es un ejemplo que tiene que ver con la parte vivencial. Porque es eso. Que decíamos que el erotismo también tiene que ver con esta parte vivencial. A lo que me refiero es a eso. Y después te vas dando cuenta que eres erótico y que además la gente es erótica. Eso es padrísimo. Cuando te das cuenta que la persona es erótica, que el otro es erótico, que es padrísimo. Porque entonces, cuando tú te relacionas con una persona, descubres esas partes. Tu erotismo y el de la otra persona. No, tu erotismo tú tratas de... También lo vas descubriendo, ¿no? En tus relaciones. Y en tus ¿cómo te diré? En tus preferencias lo vas descubriendo. Aprovecho en este momento, porque Sí. quiero decirle a nuestro auditorio que nos dejen sus comentarios. Por favor, en Luna Erótica Oficial, así se llama nuestra página. Nos interesa mucho saber si queremos, no sé si ustedes quieren hablar de algo en especial, qué opinan. De verdad, para nosotros es muy importante escuchar sus opiniones para también enriquecer el programa. Y ya saben que aquí no hay límite, se puede preguntar lo que cada quien quiera. Ahora voy para allá, por eso te preguntaba yo de la experiencia erótica, que pusieras un ejemplo, porque yo recuerdo que yo tendría unos 14 o 15 años y había un torero en aquella época al que le cornó el toro y se murió y se hizo un escándalo terrible en España. Y a mí me llama mucho la atención porque a los 14 o 15 años yo vi esa cornada en la Plaza de Toros. El hombre me pareció lo más guapo de este mundo y hasta la fecha no lo olvido. De repente todavía veo videos donde narran la vida de este torero, Francisco Rivera se llamaba ese hombre. Y yo ahora que tú ¿Y solo se te hacía guapo? No, me parecía que destilaba algo que a lo mejor yo a los 14 años no entendía. Claro. Pero pues a eso era lo que iba. El hombre es guapísimo, eso no nadie se lo quita. Pero yo he visto muchos hombres guapísimos y a la edad que tengo no los sueño. Y con ese o no te despiertan precisamente esa motivación erótica. Exacto. Claro. Y entonces ese hombre, me bastó verlo 15 minutos en la televisión para que se me volviera una obsesión y lo empezara a buscar y empezar, o sea, digo, y lo estoy contando porque es una experiencia que me parece que tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Sí. No es que fuera guapo, porque pues guapos hay muchos señores en el mundo. Claro, esa motivación que tú tuviste, por ejemplo, cuando lo conociste, cuando lo viste y toda la experiencia, es precisamente una motivación erótica, ¿no? Que permanece a lo largo de tu vida y a lo mejor determina otras experiencias. Claro, por supuesto. Eso es también muy interesante, claro. Te marca. Te marca, ¿no? Por supuesto. Tú empiezas a ser un poco selectivo con respecto a esas motivaciones eróticas, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, que destruyen que es el antierotismo, ¿no? Tú cuando, por ejemplo, puedes decir, esta persona es guapísima, y de pronto hay un pequeño detalle, Roland Barthes lo dice como cuando se rasga el velo. Así es. ¿No? Cuando se rasga el velo y ves la realidad, dices... Y quizá la realidad no es mala. No, a ti no te gusta. Exacto. Es que a ti no te despierta la motivación. Para ti se rasgó el velo y Así dices, perdió todo su encanto. Y perdió todo su encanto precisamente porque aquello que me motivaba ya no está. Así ¿no? es. Y eso también tiene que ver con otra parte vivencial, con otra parte de la cultura y con a lo mejor eso, ¿no? Que ¿Tendrá que ver con la libido de cada quien? La libido yo creo que es un impulso instintivo, ¿no? Un psicólogo te podrá... Sí, pero ¿por qué una persona te provoca y otra no? No, la libido existe y las motivaciones eróticas son otra cosa. O sea, la libido, das de cuenta que es como la base de tu impulso sexual o de tu deseo sexual, pero lo que te motiva a ese deseo sexual son una serie de elementos que ya son más y complejos. motivaciones eróticas que son más complejos y que tienen que ver con esto que te digo. Y que sí tiene que ver con la cultura, tiene que ver con tu vivencia, tiene que ver con muchas otras cosas. Y para la gente que nos escucha, ¿tú consideras que
tomar el erotismo como algo serio mejora las relaciones sexuales. Yo creo que el erotismo es la parte que enriquece absolutamente una relación sexual y no solamente sexual, sino de amor. No, porque eso platicábamos el otro día, el erotismo no es genital. No necesariamente. O sea, no necesariamente. Genital, puede ser algo, nada que ver. No, nada que ver. O sea, sí tienen, yo por eso decía del triángulo, el amor sí tiene, o sea, el amor siempre debe tener erotismo y sexo, creo yo. Digamos, algunas circunstancias, algunas condiciones ya no lo permiten tal vez, sobre todo, pues que las personas tienen algún tipo viven en ciertas circunstancias o bajo ciertas condiciones donde no es posible tener relaciones sexuales, pero existe el amor, por ejemplo, en una pareja, ¿no? Y probablemente exista esa motivación de un amor mucho más completo, pero que tiene siempre un ingrediente erótico, siempre. No, claro. La mirada, el gesto, la sonrisa, siempre tiene eso, que a lo mejor eso es lo que sigue motivando y lo que le da valor también al amor, ¿no? El amor siempre debe tener erotismo y debe tener la parte sexual, ¿no? Alfonso. El sexo no siempre tiene erotismo y el sexo no siempre tiene amor. El erotismo generalmente tiene que ver con el deseo sexual, pero tiene que ver también con el enamoramiento. Y otra cosa que me gustaría, perdón Ana, ¿me ibas a preguntar algo? No, sí. Continúa. Nada más una cosa que sí me gustaría que sobre todo por el auditorio, porque ahora estamos llenos de imagen, lo platicábamos antes del programa, que es un avasallamiento de la imagen que sobre todo es banal, es inmediata y es desechable. Y claro. Eso es increíble, porque eso va en contra del erotismo, pienso yo, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, eso empobrece tus motivaciones y tu capacidad erótica como individuo. Eso me parece que... Es como algo muy automático. Así como entra, vuelve a salir. Exacto. Y se vuelve después chabacano, barato, vulgar, pero ya la gente ya ni se fija, ¿no? O sea, simplemente consume, ¿no? El erotismo en el cine siempre ha tenido que ver con el voyeurismo, porque tú miras a través de algo una historia, sea como sea, ¿no? Tú ves una historia. Nos vamos a tener que quedar ahí y eso me da mucho gusto porque así nos da la oportunidad de volverte a invitar. Gracias. A otro programa. Tenemos que despedir. Te agradezco mucho que hayas estado aquí, de verdad, agradecemos mucho lo que nos... No, al contrario, Ana, al contrario. Gracias por invitarme a este programa pero eso nos permite... tan sui generis y tan erótico. Y eso nos permite volverte a invitar y dejar ese tema pendiente ahí. Me gustaría a tu audiencia recomendarle 2 novelas. Ah, perfecto. La de la que decía Fanny Hill y la de... Fanny Hill. Y Teresa, filósofa. Hace muchos años hubo una editorial, no recuerdo el nombre, pero que tuvo una colección de novela erótica que se llamaba La Sonrisa Vertical. Esa es la editorial. ¿Esa es la editorial? ¿Sí? Ajá. Ah, ¿la editorial se llama así? ¿Cómo dijiste? ¿Sí? No, la colección. Yo no sé si sea la editorial, pero la colección se llamaba La Sonrisa Vertical. Y ahí había una cantidad de novelas eróticas, pero yo les recomendaría estas 2. Vayan a... ¿Se las puedes volver a repetir a nuestro auditor? Teresa Filósofa y Fanny Hill. Teresa Filósofa y Fanny Hill. Ok. Amigas y amigos, bueno, pues estamos cerrando en este momento el programa de Luna Erótica. Muchísimas gracias, Alfonso, que nos Gracias a ti, Ana. Muchísimas gracias, y a todo de el verdad. equipo de producción también. Yo soy Ana Cebes, Alfonso Basaldúa. Estaremos todos los jueves. No se olviden de nosotros el próximo jueves a las 8 de la noche y no se olviden de nuestras redes sociales. De verdad que nos interesa su opinión. Gracias.